al doctor Ángel Valderas Puga y al maestro Daniel Marmolejo. Ángel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Un abrazo. Muy bien, Vicente, pues saludos acá desde Querétaro con mucho calor, pero ya listos para comentar contigo y con Daniel, pues varias de las cosas que acontecen en México. Y Me vaya, espero con esta presentación porque pues me interesa mucho el tema. Nada más, si quieres, les adelanto que pues voy a desmontar todas estas mentiras de la falta de carencia de médicos, utilizando dos instrumentos internacionales con datos que dejan muy claro cuál es la situación del número de médicos en México. Son indicadores de la ONU, ni más ni menos que la Organización Mundial de la Salud. Se llama The Global Health Observatory. Y el otro es Health at a Glance, que son los indicadores de la OCDE. Bueno, Daniel, un saludo. Vicente, pues ya sabes que yo me manejo con base en datos, no eso. con ideas preconcebidas, no con prejuicios, no con cuestiones ideológicas que pasan por encima de la realidad. Entonces voy a dar unos 4 datos esenciales tomados de lo que fuera de México se sabe perfectamente a nivel internacional y que todas y todos los médicos en México, incluidos dirigentes políticos como el Alito, deberían de conocer. Ya sabes que yo siempre señalo cuando me sorprenden con comentarios tan fuera de la realidad, que me da la idea que esta gente se ha pasado 36 años de la noche del neoliberalismo en México, se la han pasado en Timbuktu o en Marte, porque de plano, en 36 años, Vicente, Daniel, nunca vieron nada. Es como el changuito que no veían, no escuchaban, se quedaban calladitos durante 36 años. Y hoy de repente salen con estridencia a señalar cosas que todos los mexicanos y las mexicanas conocíamos y que por eso en 2018, retomando un poco lo que estabas platicando ahorita, salimos a decir ya basta, porque fueron 36 años de desastre, entre ellos el sector salud. Así es. Y déjame saludar, doctor, al maestro Daniel Marmolejo. Querido Daniel, pues vaya controversia se ha desatado luego de que pues muchos medios independientes exhibiéramos que la doctora Ana Ceci es hija de Salvador Jara, el exgobernador priista interino de Michoacán, quien en su momento apoyó también a José Antonio Meade y quien ha aparecido muy abrazado de Alito Moreno en diferentes documentos gráficos, pero creo que es un tema que debe de darnos para debatir profundamente sobre cosas, solo como ejemplo, Daniel, porque me escribió el profesor Paulino Gámez desde Álamo, Sonora. Le mando un abrazo al querido Paulino. Es cabrón Paulino como el corrido. Dice, aquí en Álamos no hay especialistas, y eso que está a media hora de Navojoa, la ciudad grande, entre comillas, cercana a Álamos. Aquí en Álamos no hay especialistas, es la agencia de viajes, porque luego te mandan a Ciudad Obregón, que está a 2 horas, o a Navojoa, le decía 45 minutos. Si un pueblo mágico tan importante, que por cierto va a visitar el presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves o el viernes, no tiene especialistas, pues imagínate en la sierra, allá en la punta, en Guerrero o en otras partes de nuestro país. Mi querido Daniel, te saludo con mucho gusto. Vicente, muy buenas noches, querido doctor Ángel Valderas. Me da mucho gusto saludarlos y entrarle de lleno a este tema, Vicente, implica también valorar y reflexionar sobre aspectos que a uno le han tocado en la vida. Antes de profundizar en los datos del doctor Ángel Valderas, mi madre era derechohabiente del IMSS, querido Vicente, y ingresó en algún momento de urgencias y tuvo que esperar 48 horas
para que llegara un especialista. Cuando llegó la médica especialista, le dijo que tenían que hacerle una intervención urgente y que ya los tiempos estaban muy excedidos, que su situación era muy vulnerable. Después nos pidieron un consentimiento para realizarle una cirugía a mi madre sin quirófano, Vicente Ángel. Era la única opción que había en ese momento. No entendíamos toda la gravedad del problema, pero realmente era una situación ya muy delicada, una salud muy frágil, la de mi madre, y no hubo más remedio ante la advertencia de la médica de que faltarían elementos debido a que los quirófanos estaban ocupados en ese momento, y se asumíamos el riesgo que asumimos a nivel familiar. Mi madre murió pocas horas después, Vicente, al no poder ser intervenida al menos unas 48 horas antes. Con esto yo quiero reflexionar que lo planteado por la doctora Ana Ceci, que además me cae muy bien, independientemente de lo que sea su papá, porque ella es otra persona, estaría fuera de una argumentación de los fenómenos que suceden cotidianamente en el ambiente de la salud, en este sector, y que nuestro amigo el doctor Rodolfo Ondarza se ha dedicado a analizar a través de su programa Salud Universal. Vicente, él ha utilizado un término que yo acuñé, el cártel de la bata blanca. En un momento le pedí que no me lo adjudicara, porque él es muy decoroso, muy honorable como médico, porque yo sentía que iba a tener un riesgo muy fuerte a nivel personal por señalar que había un cártel de la bata blanca. Pero dadas las circunstancias, ya una cana más no hace la diferencia. Ese término lo acuñé al ver que en el sector salud había algo que él termina por definir aún con mayor precisión, que ha sido un genocidio blanco. Y así como yo te puedo plantear este tema, conozco muchísimos temas en donde la falta de médicos especialistas y de instalaciones ha sido el común denominador. Mi madre murió en el año 2006, en los tiempos, estaba justamente la crisis postelectoral en México, gobernaba Vicente Fox. Entonces, Fox no hizo realmente nada por la salud. Y si queremos realmente profundizar en este tema, tendríamos que ver también a las instituciones académicas y quiénes han sido las personas que han degenerado las instituciones de educación pública y los institutos de alta especialidad donde también se forman médicos que alcanzan otros niveles y donde hemos, y así lo hemos señalado, combatido crímenes de lesa humanidad y tortura médica. Querido Vicente, doctor Ángel, los casos son terribles de lo que sucede en el sector salud y también las prácticas que le hacen a la gente más desfavorecida, a la gente pobre, a la gente que humildemente se presenta a estos lugares y que además no se han dado servicios en gratuidad. Lo que está haciendo el presidente es lo correcto y antes de que se entre a toda la información dura, señalar primeramente que merecen mucho respeto los médicos mexicanos y que merecen mucho respeto los médicos cubanos, quienes han participado en misiones por la salud, donde no han participado ni los gringos, Vicente, como por ejemplo en Sierra Leona, en Guinea, en la parte occidental de África, en donde se han dividido grupos de médicos cubanos para combatir el ébola directamente con la población. Y antes de argumentar todo lo que se puede argumentar en este sentido, señalar, Vicente, que Italia requirió de los expertos en infectología cubanos 50 médicos
cuando la crisis de la pandemia estaba hasta el tope, cobrando vidas humanas en Italia. Entonces, ni existen los médicos suficientes, ni se ha logrado abatir ese rezago. Nos va a costar mucho tiempo y el que podamos contar con el apoyo de estos médicos es fundamental. Y te voy a decir por qué, antes de ya abrir todo este debate. Un ejemplo muy claro, el de un diplomático mexicano, quien fue el canciller de Vicente Fox, justamente Jorge Castañeda, quien respingó, como se dice muy comúnmente, porque su hija había sido enviada a Pochutla, en el estado de Oaxaca. Putla, mi querido. Perdón, a Putla. Sí, Pochutla, no, a Putla, en el estado de Oaxaca, gracias por la corrección, para que realizara allí su servicio social, Vicente, y él intervino con todas sus capacidades políticas de influencia con el gobernador para que la desplazaran a un pueblo, y lo pongo entre comillas, como él lo dijo, menos horrible. Entonces, bajo esta lógica clasista de alguien que debiera entregar el beneficio de la educación pública, y más aún su hija, y más aún al haber sido canciller, al haber sido un político mexicano, en favor de los más pobres, terminan siendo unos vulgares clasistas, racistas, gente que desprecia al pueblo. A un pueblo menos horrible desplazó a su hija cuando le tocaba Putla. Y piensa ahora, Vicente, cuánta inseguridad hay en muchos lugares del país, número uno, y después, ¿cuántos especialistas realmente quieren irse a las comunidades más pobres de México? Mi querido Daniel, has hablado emotivamente sobre en esta introducción al tema que vamos a desmenuzar. La verdad que hay que decir que los números no le dan la razón a muchos que piensan como esta doctora, y cada vez que leo a cada vez más doctores en redes sociales, pues cada vez más doctores están saliendo a decir que no están de acuerdo con esta joven, que en efecto, como dice Daniel, no tendría por qué pagar facturas políticas de su papá, pero el alto contenido político de su mensaje nos debe de llevar, Ángel Balderas Puga, a desmenuzar con los datos duros, como lo haces, doctor, magistralmente, este discurso que está siendo tomado para el golpeteo político de no a los médicos cubanos. Y es más, antes de ir contigo, debo de decir que por primera vez en años estoy de acuerdo con Ciro Gómez Leiva. Sí, el Ciro Gómez Leiva que golpetea continuamente contra el gobierno de la Cuarta Transformación, contra el presidente, el Ciro Gómez Leiva que defiende malandros. Ayer dijo esto en su editorial. Échamelo, Adriana, para abrir boca. Adriana, échalo. Bienvenidos los médicos cubanos y los veracruzanos y los hidalguenses y tamaulipecos. Y si llegaran, bienvenidos los argentinos o los estadounidenses. Lo que las personas, lo que la gente pide son servicios y medicinas, servicios de calidad en tiempo y medicinas todo el tiempo. ¿Es mucho pedir? Así es que bienvenidas las manos, los cerebros, la inteligencia, la sapiencia, la serenidad, la generosidad, la tranquilidad, el consuelo que sabe transmitir un buen médico. ¿Qué carajo importa de dónde venga? Mi querido Ángel Balderas Puga, ahora sí te escucho. Mira, Vicente, pues como te decía, la realidad es otra, los datos duros son otros. Hace más o menos, que fue como año y medio, no, hace un año quizás, publiqué 2 artículos en Tribuna de Querétaro, donde escribo habitualmente un semanario,
cada semana, porque ya se había dado un debate semejante con respecto a la pandemia. Eso me obligó a revisar, pues yo manejo datos, soy ingeniero, soy matemático, soy investigador, manejo cuestiones de informática, pues inmediatamente me fui a checar la realidad para entender qué país nos dejaron, Daniel. Muy conmovedor lo que señalas. Creo que muchos tenemos anécdotas muy de ese tipo. No se requiere ser investigador por caridad para la gente que nos ve, pero esta sola lámina, mire, yo no he visto lo de la doctora que ustedes señalan, pero tengo aquí en mi celular el comunicado del 9 de mayo, de varios colegios médicos, donde en el primer párrafo hablan de una supuesta falta de médicos. 9 de mayo, colegios de médicos. Bueno, hablan de una supuesta. Si ahorita se ve la lámina, me parece ultra relevante. Los datos, ahí está perfecto. Organización Mundial de la Salud. Número de médicos por cada 1,000 habitantes. Se pueden medir por cada 10,000, por cada 100,000, pero eso es irrelevante. Por cada 1,000. Y puse en rojo a México. Los datos son recientes, 2019, 2020. Bueno, pues vean el caso de México. No lo dice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no lo dice el doctor Hugo López-Gatell, no lo dice el doctor Jorge Alcocer, no lo dice Ángel Valderas, ni Vicente Serrano, ni Daniel Melgarejo. No. Ahí están los datos de la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU y que tiene los datos de todos los países en el mundo. Yo seleccioné algunos nada más para ver qué desastre dejó el neoliberalismo en este país. Lo que señala Daniel con respecto a Tsunami, ¿no? 2 días sin especialista y todos tenemos historias de falta de médicos, de falta de especialistas. Bueno, ¿cómo no va a ser eso, Vicente? Ve en rojo la triste cantidad de médicos que tenemos en el país. 2.38 médicos en el país. Bueno, si nos comparamos con países de América Latina, estamos abajo de Chile, estamos abajo de Costa Rica, estamos muy abajo de Argentina, que tiene casi 4 médicos por cada 1,000 habitantes, y estamos a más del doble de Uruguay, que tiene 5.08, pero sobre todo vean Cuba, 8.42 médicos por cada 1,000 habitantes. Es el país en el mundo que más médicos tiene por habitantes, ni siquiera los Estados Unidos. Vean, los Estados Unidos 2.61, muy cerca de México. Cuba 8.42. Este indicador es clave, ¿Cuántos médicos tienes para 1,000 habitantes o 10,000 habitantes? ¿Por qué es clave? Porque esto se va a entender mucho mejor con la siguiente diapositiva de cuáles son las consecuencias de tener ese número de médicos. Miren, para mí esta es la diapositiva que mejor desmiente a los colegios médicos que publicaron su comunicado el 9 de mayo y a cualquier otro médico o doctora que haga TikToks, porque lo único que exhiben es una ignorancia tremenda del sistema sanitario de su propio país, o 2, una mala fe que va en contra de la ética de un médico, que significa salir a mentir con desfachatez para tratar de engañar a la opinión pública. En ambos casos, cualquiera que sea la razón, ignorancia o mala fe, es gravísimo que médicos en México no tengan esta información
de la Organización Mundial de la Salud o de la OCDE. Basta dividir el 1000 entre el número de médicos para darnos cuenta en rojo que cada médico mexicano o médica tiene que atender a 420 habitantes. Eso es lo que toca. Miren, si nos vamos a comparar con Argentina, Italia, Suecia, España, Dinamarca, estamos hablando prácticamente poco más de la mitad, 250. Y si nos vamos a comparar con Cuba, nada más atienden a 119. Y aquí con Israel, Uruguay, Portugal, Austria, Grecia, estaríamos hablando de más de la mitad. Esta lámina o la otra, porque son los mismos datos, pero presentados de manera distinta, desmienten totalmente que en México no hay falta de médicos. ¡Claro que hay falta de médicos! Miren, tan solo si nos comparamos, no con los líderes, ya les mostré que los líderes son Cuba, Grecia, Uruguay. No. Vámonos con la media. Ahorita Daniel decía el trabajo de los médicos cubanos en Italia. Vámonos con España e Italia. Yo viví en esos dos países, conozco muy bien, no me lo han contado, no como estos médicos mexicanos que a lo mejor han leído, sino que hemos vivido esos sistemas médicos impecables. Si nos comparamos con ellos y no con los líderes, tenemos un déficit de 210,000 médicos, comparados con España y con Italia. 210,000 médicos que le hacen falta a este país y que por no tenerlos, Vicente, Daniel, la gente muere. Por no tener estos médicos, la gente muere, la gente empeora, la gente no se cura. 210,000 médicos que nos hacen falta para atender a un país con 130 millones de mexicanos, de los cuales 70,000 especialistas, y lo que señalaba Daniel y lo que señaló el presidente en la mañanera, creo que de ayer o de hoy, no tenemos médicos en Tlapa Guerrero y no hay que irse hasta Tlapa Guerrero. Basta ver las zonas marginales en el país, en Chiapas, en Oaxaca, en la Sierra Gorda de Querétaro, en la Tarahumara, para darse cuenta que en muchas zonas marginales no hay médicos. Comenzamos mal y comenzaron mal los médicos con este comunicado de Marras afirmando en el primer párrafo que no hay déficit de médicos. Discúlpenme, médicos queridos que escribieron ese comunicado, pero todos sabemos, sin recurrir a datos de la OCDE o de la Organización Mundial de la Salud, que en México hay carencia de médicos. A mí me gustaría saber, estos médicos que publicaron el desplegado, si van a hacer cita al Seguro Social o al ISSSTE para atenderse, porque Daniel y Vicente, mira, un diagnóstico, ¿cuánto les gusta? Yo aquí saco lo que viví en España, lo que viví en Italia. Dos pacientes por hora que atienden los médicos del sector público. 2. Media hora para que llegues, para que expliques, para el diagnóstico, etcétera. Y ojo, si necesitas un especialista, inmediatamente te canalizan con el especialista. No que véngase de mañana, pasado mañana, que haga una cita. No, inmediatamente con el especialista. Y no estoy hablando de los líderes. Vas con el especialista, al día siguiente tienes tu cita, en ocasiones el mismo día que el médico general te canalizó al especialista, ya estás con el especialista. O sea, en cambio, ¿qué pensamos en México? Si pensamos con estos países no líderes, en vez de atender en 1 hora a 2 pacientes, un médico mexicano tendría que atender a 4. Esto es aritmética de la maestra Lupita. Pues si son 4 y en 1 hora, pues le voy a dar 15 minutos a cada paciente. Que me disculpen, pero todos sabemos que no es lo mismo 15 minutos a cada paciente
que media hora en términos del diagnóstico y en términos de la consecuencia de un diagnóstico errado. Síntesis, Daniel y Vicente. Esta sola lámina muestra, repito, que hay carencia de médicos y que a nivel internacional se sabe perfectamente que hay carencia de médicos. De hecho, ¿qué les parece si rescatamos lo que dice